Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de la antropología cultural. La antropología cultural es lo opuesto a la antropología física. Se entiende por cultura como todo aquello que el ser humano produce desde el punto de vista antropológico. Eso significa ciencia, arte, deporte, religión, folclore, filosofía, etcétera, etcétera. La antropología cultural estudia todos esos fenómenos que son producto del ser humano, no solo la ciencia, el arte y la filosofía, como en el caso de la sociología. En ese sentido es que la antropología cultural no es, por ejemplo, antropología psiquiátrica o antropología forense, que ya son parte de la antropología física. La antropología cultural incluye la antropología política, la antropología económica, la antropología social, la antropología jurídica, etcétera, etcétera. La antropología ecológica también y la antropología económica también. En todo caso, sí, perdón, la antropología médica también. En todo caso, la antropología cultural es una ciencia muy importante, una disciplina muy importante, ya que con la misma podemos acceder a muchas cosas, a mucho conocimiento histórico del pasado, ¿no? Estudiando las culturas primitivas, estudiando mediante la arqueología, por ejemplo, y ahí con ayuda de la arqueología, muchos enigmas del pasado del ser humano, y en ese sentido es que la antropología cultural es importante porque nos ayuda a comprender nuestro pasado inmediato e inmediato, sobre todo inmediato, y además nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, porque estudia nuestro pasado lejano también, obviamente, ¿no? De dónde venimos, cómo es nuestra evolución como especie, como seres humanos, etcétera, etcétera. En todo caso, la antropología cultural es importante en los estudios sociales porque la misma nos guía un poco por lo que es lo que fue el tributarismo, por ejemplo, o la protohistoria, o el proceso de civilización y todo eso. Y es así que es en el tribalismo que nace el Estado, que nace la sociedad y quizás la civilización, ¿no? La familia monogámica, etcétera, etcétera. La antropología cultural implica todo eso y estudia tanto el tribalismo como el tributarismo también, ¿no? Cuando aparece el tributarismo, que es el cobro de impuestos a otras tribus por parte de una determinada tribu hasta formar un imperio, un verdadero imperio, como en el caso de Sudamérica o Centroamérica o toda América en general, o también en el caso de África, con algunas civilizaciones importantes en ese sentido, como no recuerdo en este momento, bueno, como Togo, Lomé, si no me equivoco, Zimbabue, en fin, verdaderas civilizaciones que ya existían antes de que llegasen los europeos. Eh, eh, Asimismo, la antropología cultural estudia las culturas antiguas, obviamente, como la egipcia, la mesopotámica, Roma, Grecia, Cartago, Fenicia, los hititas, eh, los hebreos, etcétera, etcétera. Estudia todo eso, la antropología cultural, y también nos ayuda a comprender cómo vivían los pueblos antiguos y también los pueblos primitivos, pueblos, en los albores de la humanidad, que ya son 3 millones de años, pero lo que se estudia es desde la protohistoria, o sea, desde la época posterior a la prehistoria, y que es el paso de la prehistoria a la historia, ¿no? El comienzo de la civilización en sí misma. Eh, es muy importante este estudio para la antropología cultural porque así nos ayuda a comprender y a entender mejor esta disciplina y aprender mucho de las culturas pasadas, porque no todo fue malo, también hubo cosas buenas en las culturas antiguas, en las culturas eh, de la antigüedad y primitivas también, obviamente. La antropología cultural por eso es importante y es necesario estudiarla y conocer nuestro pasado, conocer cómo éramos en el pasado, qué éramos, qué hacíamos, cómo lo hacíamos, etcétera, etcétera. Cómo dominamos el fuego, cómo inventamos la rueda, cómo nos sedentarizamos con la agricultura o domesticamos animales domésticos, repito, valga la redundancia, y además porque la antropología cultural es en todo caso
algo necesario y parte de la cultura y también es una especialidad dentro de la antropología científica, ¿no? Que puede ser física como cultural. Así que es necesario aprender y estudiar un poco sobre la antropología cultural y poder conocer nuestro pasado. Gracias.